Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria, en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga grandemente a ustedes y a su familia. Quisiéramos invitarle a que participe con nosotros de una alabanza hermosísima que se titula Majestad. Vamos a cantar. Cantemos esta canción. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, majestad, reino y autoridad. Desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo. Magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, majestad, reino y autoridad. Desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabar y exaltar el nombre de Cristo. Magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Te adoro, majestad, aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó, el Rey y Señor. Preciosa alabanza. El día del Señor llegará inesperadamente. Debemos estar preparados, mis estimados hermanos y amigos, viviendo una vida de santidad, porque esa es la vida que agrada a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. En esta mañana vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y la hemos titulado Las actitudes y acciones de los predicadores de la buena nueva. Quisiera invitarle que busquen el libro de Romanos, capítulo 1, y daremos lectura del verso 8 al verso 11. El libro de Romanos, capítulo 1, el verso 8, dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Vamos a orar pidiendo que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, en esta tarde. Oremos. Eterno Dios, Rey y Señor del universo, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu nombre, pues eres el Dios altísimo, el Dios único y verdadero, el Dios que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo fue creado para la gloria, Señor, de tu gran nombre. Eres el Dios todopoderoso, eres el Dios, Señor, que escucha nuestras oraciones, eres el Dios que estás con nosotros en todo momento, eres el Dios, Señor, que nos da la fortaleza, eres el Dios que nos protege, nos guarda y nos sustenta cada día, oh Dios de los cielos. Al venir en esta mañana delante de tu santidad, Señor, os suplicamos que perdone nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, perdona, Señor, nuestras maldades, perdona, Señor, todas las cosas que van en contra de tu designio, oh Dios de los cielos. Padre Santo, queremos agradecerte en esta mañana por concedernos la vida, Señor. Gracias por el alimento que en esta semana, Señor, nos has brindado. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Gracias por la fortaleza que nos diste, Señor. Y gracias por los momentos de consuelo que nos diste cuando tuvimos que pasar, Señor, por tristeza, dolor y pérdida, oh Dios amado. Gracias, oh Dios de los cielos, porque siempre estuviste con nosotros en todo momento, conforme a tu promesa de que estarás con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Padre Santo, Señor, en esta mañana hemos dado lectura, Señor, a tu palabra. Tu palabra, Señor, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Os rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender tu palabra, oh Dios de los cielos, para atesorar, guardar tu palabra en nuestros corazones y darnos fuerza de voluntad, Señor, para vivirla, para practicarla diariamente, Señor, en nuestra vida, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer con nosotros en esta mañana. Os suplicamos por nuestros hermanos y nuestros amigos que estarán escuchando tu palabra, Señor. Señor, ayúdeles a entender tu palabra, oh Dios de los cielos. Y úseme en esta mañana para que con poder, Señor, predique tu palabra, Señor. Y que juntos en esta mañana, mis hermanos y amigos y tu siervo, seamos edificados, Señor, a la luz de tu palabra. Habla, Señor, que nosotros escuchamos. Te pedimos tu bendición en este mensaje. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Al leer la palabra de Dios, aprendemos las actitudes y acciones de los hombres piadosos. Aprendemos de las conductas, de los comportamientos, de su actividad, de su acción, de aquellos hombres que mostraron su piedad al Dios Todopoderoso. Al leer su palabra, al leer la Biblia, descubrimos cuáles eran sus verdaderas prioridades, sus verdaderas convicciones y su verdadera devoción a nuestro Dios. Porque hay que estar convencido, hay que darle las prioridades rotundamente a Dios y dedicarlo toda nuestra vida al Señor. Así lo hicieron los grandes hombres de Dios. Así lo hizo Noé, así lo hizo Abraham, así lo hizo Isaac, así lo hizo Jacob, así lo hizo José, así lo hizo el profeta Isaías, Jeremías, el profeta Ezequiel, Nahum, Abacú, así lo hizo Pedro, Juan y los otros discípulos y grandes hombres del Señor. El apóstol Pablo también abrió su corazón para ser visto por sus lectores y se ve su gran deseo de servir a Dios. Cuando usted, mis queridos hermanos y amigos, comienza a leer las Sagradas Escrituras,
Cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos y cuando usted comienza a leer las epístolas que este gran hombre, el apóstol Pablo, escribió, va a ver usted el gran deseo de servir a Dios. Esa es la característica fundamental de Pablo, el deseo de servir profundamente a Dios. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál habría sido la razón por la cual Pablo sirvió al Señor? ¿Y cuál es la razón por la cual usted sirve al Señor? ¿Cuál es la razón para que usted como predicador, como pastor, como maestro, como evangelista, como misionero, sirve al Señor? ¿Cuál es esa razón? Algunos sirven y algunos sirven en un esfuerzo legalista para ganarse la salvación y el favor de Dios. Otros sirven por temor para no perder su salvación. Otros sirven para tener prestigio y estima ante los ojos de otros. Hay algunos que sirven en razón de las apariencias para ser considerado persona justa. Estos motivos para el servicio son externos y sin beneficio para las otras personas que están escuchando. En cambio, Pablo estaba motivado por un deseo interno y auténtico de servir al Señor por amor y glorificarlo al predicarlo. Pablo servía al Señor por amor. Y cuando él enseñaba, cuando Pablo predicaba, lo hacía para glorificar enteramente a Dios. Pero hoy en día encontramos maestros y predicadores que hablan muchas cosas. Hablan de las circunstancias que estamos pasando, hablan de los problemas que estamos viviendo, hablan de las situaciones que estamos viviendo, pero no hablan de Dios, no hablan del Señor Jesucristo, no están glorificando al Señor Jesucristo. Porque el Señor ha dicho, tú le hablarás mi palabra, le hablarás mi palabra. Pero hay predicadores, hay maestros que hablan más de los personajes bíblicos y casi nada del Dios Todopoderoso. Debemos de cambiar nuestra forma de predicar, debemos de cambiar nuestra forma de enseñar, glorificando a Dios en todo momento, como enseña la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1, el verso 8 dice la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente doy gracias. Vamos a ver alguna característica del siervo por la cual Pablo servía al Señor. La primera señal del servicio espiritual verdadero que Pablo mostró tener en abundancia es la gratitud. Pablo daba gracias a Dios en todo. Como un gran misionero, como un gran maestro, expositor de la palabra de Dios, como un gran predicador de la palabra de Dios, lo primero que había en su vida es gratitud. La acción de gracia de Pablo era íntima por su cercanía espiritual con Dios. Pablo tenía una intimidad profundamente con el Señor. Pablo dio gracia mediante Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 de Timoteo capítulo 2, el verso número 5, dice la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo, él daba gracias a Dios en todo momento. La razón específica
Para la gratitud de Pablo con respecto a los cristianos de Roma, era su fe profunda, que era proclamada por todo el mundo, como dice el versículo número 8. Dice la palabra de Dios de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. La iglesia en Roma era famosa por causa de su fe. Era admirada por causa de su fe. Su testimonio era conocida en las otras iglesias por su fe en el Señor. Hermanos y amigos, un corazón agradecido es algo esencial para el servicio espiritual verdadero. Debemos dar gracias a Dios en todo. Gracias a Dios por la vida, agradecer a Dios por los alimentos, agradecer a Dios por el trabajo, agradecer a Dios por todo lo que el Señor le ha brindado, y debemos ser agradecidos para con el Señor. Ese es tener un corazón agradecido por todo lo que Dios nos brinda diariamente en nuestra vida. Y la segunda característica de la actitud de Pablo para servir se encuentra en Romanos 1:9. Dice la palabra de Dios: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La segunda señal distintiva del verdadero servicio espiritual es la de un espíritu que se interesa por lo demás. Pablo se interesaba profundamente por las demás, por las otras personas, y eso le llevó a ir predicando el evangelio por toda parte en su tiempo. El servicio de Pablo, el servicio piadoso, requiere de un compromiso total y sin reserva. Pablo había aprendido que la forma de servir al Señor es tener un compromiso total con aquel que le salvó, con aquel que le redimió, con aquel que le ama. Y este es Dios. Y por eso Pablo aconsejaba en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Eso era el rogar de Pablo, que todo nuestro ser debe ser entregado al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso agrada al Señor. El servicio primordial de Pablo para Dios estaba relacionado, hermanos, con la predicación del evangelio del Señor Jesucristo. Pablo predicaba a Jesucristo. A donde iba, él presentaba a Jesucristo como la esperanza de este mundo. Pablo hacía mención de ello siempre en sus oraciones. Nunca fueron excluidos de su lista de oración. Pablo oraba por los corintios, oraba por la iglesia de Colosa, por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica. Pablo oraba continuamente por la iglesia de Roma. Todos los santos fieles en el Señor y los no fieles necesitamos el apoyo en oración de hermanos creyentes. Todos necesitamos orar los unos por los otros. Usted necesita orar por su pastor. Usted necesita orar por su maestro de la escuela dominical. Usted necesita orar por sus líderes. Usted necesita orar por aquellos que están dirigiendo la iglesia. Y lo que estamos dirigiendo la iglesia, necesitamos orar por los hermanos miembros, necesitamos orar por los hermanos que están convirtiéndose, necesitamos orar por los hermanos que están desanimados, por aquellos que están afligidos, pasando por momentos difíciles. Necesitamos orar los unos por los otros. Pablo alienta a dedicarse a la oración incesante
Dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar sin cesar, es el clamor de Pablo. Y por eso que hermanos, ustedes y yo debemos orar siempre, en todo momento, orando los unos por los otros. Pablo aconsejó a los creyentes ahí en la iglesia de Efesios que estuvieran orando en todo tiempo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo le recomienda a la iglesia de Éfeso, oren en todo tiempo, perseveren y rueguen y supliquen al Señor por todos los santos. Pablo implora a los creyentes de Roma a orar por él, porque Pablo también necesitaba el apoyo de oración de los hermanos de la iglesia. Y en Romanos 15:30 dice la palabra de Dios, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Los líderes de la iglesia, los pastores, los que dirigimos, los que estamos predicando, necesitamos de sus oraciones. Necesitamos que te oren por nosotros para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos dirija en cada mensaje, en cada enseñanza. Y Pablo le pedía a la iglesia de Roma que oren por él. Pablo oró para que el amor de los creyentes en Filipo abundara en ciencia y en todo conocimiento. Dice el libro de Filipenses, ahí en Filipenses capítulo 1, el verso número 9, dice la palabra de Dios. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo ora que el amor de los creyentes de Filipo abundara en ciencia y en conocimiento. Pero Pablo también reconfortó a la iglesia de Colosa y dice, no cesamos de orar por vosotros. Colosenses capítulo 1, el verso número 9, dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace muchos años se hablaba de inteligencia cognitiva y se examinaba a los niños para ver su inteligencia cognitiva que ellos tenían para su aprendizaje. Después de un tiempo ya no se hablaba mucho de inteligencia cognitiva, sino se hablaba de inteligencia emocional y se daba énfasis a la inteligencia emocional. Hoy en día se habla de la inteligencia múltiple, pero poco conoce la inteligencia espiritual que nos habla ahí el libro de Colosenses. Pablo reconfortó a la iglesia de Colosa. Dice, no cesamos de orar por vosotros.
El contenido de todas las oraciones de Pablo era espiritual. El contenido que Pablo expresaba en sus oraciones era espiritual. Ahora, ¿qué es orar espiritualmente? Hermanos, cuando nosotros oramos espiritualmente, Dios, la oración nuestra, nos ayuda, nos da la fuerza y nos da el poder. El Espíritu Santo lleva nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús. Cuando usted comienza a orar y dirige sus oraciones al Padre y lo termina en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo toma su oración, lo lleva con poder, con fuerza y le ayuda para que Dios conteste sus oraciones. El contenido de todas las oraciones de Pablo era una oración espiritual. Hemos hablado de la primera señal del siervo de Dios, Pablo, a servir al Señor, era la gratitud. El segundo, el interés que tenía por lo demás. Y veamos la tercera señal, que la encontramos en Romanos capítulo 1, el verso número 10. Romanos 1:10 dice: rogando que de alguna manera tenga a fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. La tercera señal era ser usado por Dios como un instrumento adecuado a la voluntad divina. Esa era la tercera señal de Pablo. Él quería ser usado como un instrumento, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos orar para que Dios nos use a nosotros, pero para que Dios nos use de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Para que Dios nos dirija, no que nosotros podamos dirigir nuestra vida. Como Isaías, cuando escuchó el llamado del Señor para servir, él decía: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, el verso número 8. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. ¿Está usted dispuesto para que cuando Dios le llame para un ministerio, está usted dispuesto a decir: he aquí, Señor, envíame a mí? Pues Isaías lo hizo y fue bendecido grandemente. Pablo había rogado a Dios durante mucho tiempo para que él pudiera visitar la iglesia en Roma para ministrar y ser ministrado. El deseo de Pablo de servir a Dios estuvo dirigido por la voluntad de Dios desde el momento que Dios se presenta ante Pablo y le hace un llamado. Desde ese momento Pablo obedeció y comenzó a ser dirigido por la voluntad de Dios a donde él iba. Debemos estar dispuestos a ser instrumentos de Dios y hacer su voluntad en todo momento, diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Recordando que hemos hablado de la gratitud, del interés que Pablo mostró por lo demás, el ser instrumento en la mano del Señor, y veremos otra característica más. Se encuentra en Romanos capítulo 1, el verso número 11. Dice así la palabra de Dios. Romanos 1:11. Porque deseo
veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. La cuarta señal del servicio espiritual que Pablo tenía es un espíritu lleno de amor. Un espíritu lleno de amor. Pablo quería ir a Roma para servirle con amor en el nombre de Dios. Y cada vez que usted quiera ir a un lugar para servir a Dios, tiene que hacerlo por amor al Señor. La meta del ministerio de Pablo consistía en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nos dice ahí en el libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, el verso 28, dice la palabra de Dios así. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El espíritu amoroso de Pablo se ve bellamente reflejado ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 7, nos dice la palabra de Dios. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a ser muy querido. El espíritu amoroso de Pablo se ve bellamente reflejado en este versículo de la palabra de Dios. La característica más sobresaliente del amor genuino es dar sin egoísmo. Y Pablo hacía eso. Él se entregaba totalmente al Señor y se entregaba por amor a aquellas personas que necesitaban escuchar acerca de Jesucristo. Y aquellos hermanos que ya habían recibido a Jesús, Pablo estaba dispuesto de que ellos crecieran y maduraran en la fe y fueran firmes, siguiendo al Señor en todo momento. La buena disposición de Pablo era estar dispuesto a usar todos sus recursos y energía para el beneficio de los demás. Dice en segunda de Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Su propósito principal de Pablo, hermanos, era ver a los romanos para que pueda comunicarle algún don espiritual. Algún don espiritual. Pero ¿qué entendemos por ese don espiritual que la Biblia nos dice aquí en Romanos? Este don no era el don de la salvación por medio de Cristo, porque ya ellos habían experimentado, habían recibido a Cristo, ellos eran creyentes en Cristo Jesús, ya habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesús. No habla de este don de salvación que está mencionando aquí en Romanos 1:11. Tampoco se refiere a los dones otorgados directamente por el Espíritu Santo, porque cuando ellos recibieron a Cristo como Salvador personal, Dios le concedió a cada creyente uno o más dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Pablo hace referencia aquí a cualquier tipo de beneficio espiritual investido con poder de lo alto, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, por medio de la exhortación, por medio del consuelo, por medio de la oración, por medio de la orientación y la disciplina. Eso es lo que Pablo quería transmitir a la iglesia ahí en Roma.
un don por la enseñanza, prédica, exhortación. Pablo quería impartir las bendiciones espirituales a fin de que los creyentes de Roma fuesen confirmados, fueran firmes en lo que habían creído y estén continuando fieles al Señor hasta la muerte. Pablo quería que sus hermanos espirituales crecieran en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús, porque el Señor nos ha llamado a un crecimiento. El Señor nos ha llamado a crecer hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hermanos, debemos servir a Dios y a lo demás con amor, presentando al Señor Jesús a todos los hombres para que ellos sean salvos y conozcan lo que el Señor ha prometido para ellos. ¿Cómo podemos en esta tarde aplicar el mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida? ¿Qué debemos de saber y qué debemos hacer? Hermanos y amigos, debemos aprender las actitudes y acciones de los hombres piadosos y conocer sus prioridades y conocer sus convicciones y su devoción a Dios para nosotros poder aplicar también a nuestra vida. También debemos estar dispuestos a servir a Dios por amor y glorificarlo con nuestra vida en todo momento, teniendo un espíritu de agradecimiento, dedicándonos a la oración, deseando ser usado por Dios en todo momento, buscando hacer su voluntad y teniendo un espíritu lleno de amor. Es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. ¿Puedes hacer esto, hermano? ¿Puedes hacer esto? Que Dios te ayude y te dé la sabiduría y la fortaleza para hacer lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Que el Dios Todopoderoso te bendiga grandemente. Vamos a orar. Oremos. Oh Dios eterno, estamos en tu presencia para adorarte, para glorificar tu gran nombre. En esta mañana, Señor, tu palabra ha sido expuesta, oh Dios de los cielos. Mis hermanos, mis amigos han escuchado, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu siervo Pablo, de que debemos de servirte, Señor, y que debemos ser agradecidos por todo lo que nos has hecho en nuestra vida diaria, Señor, y que debemos interesarnos, Señor, en lo demás, Padre Santo. Gracias porque nos has enseñado también, Padre bendito, que debemos estar dispuestos, Señor, para servirte y que debemos orar los unos por los otros. Y gracias, Señor, que también nos mostraste que lo que nos debe mover, Señor, a buscar a la persona perdida es el amor, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Os suplico, Señor, que ayude a mis hermanos, Señor, a permanecer firmes, Señor, en tu palabra. Dale aliento y fortaleza en estos tiempos difíciles, Señor. Guárdele, Padre bendito. Guárdele de este virus, Señor, que amenaza al mundo, Padre Santo. Guárdele de toda tentación, Padre Santo. Guárdele de todo accidente. Guárdele, Señor, de todo robo. Guárdale, Señor, de toda maldad de este mundo. Que esta semana que se inicie, Señor, sea una semana de victoria para ellos, Señor. Que al final, el próximo domingo, estemos glorificando tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios único y verdadero. El Dios que nos guarda, el Dios que nos sustenta, el Dios que nos ama, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que harás en esta semana, Señor, por nosotros.
Encomiendo en tu mano, Señor, a mis hermanos y a mis amigos para tu bendición y protección. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Muy buena tarde.